Hola a todos, bienvenidos al canal Electricidad FP. Hoy venimos a analizar un sensor de tipo capacitivo y vamos a verlo como siempre me gusta enseñaros desde el principio. Vamos a ver cómo nos vendría si lo acabamos de comprar, qué es lo que nos proporciona el fabricante y vamos a intentar prestar atención a todas las características, porque no es solo saber conectarlo, que ya lo hemos visto en este canal, aquí tenéis la sugerencia, sino vamos a entenderlo en detalle, como ya hicimos en su momento con el sensor inductivo, ¿verdad? ¿Os acordáis? Si no, aquí tenéis el vídeo. Pues bueno, ¿qué nos dice el fabricante? Nos comenta que tenemos aquí un sensor, no nos lo dice en español, como suele suceder, pero bueno, capacitivo, es fácil de entender, sensor de proximidad de tipo capacitivo. Y fijaos, aparte de darnos su código, que ya analizaremos más adelante en la hoja de instrucciones, lo que nos indica rápidamente es su tensión de alimentación. Podemos perdernos con lo de UE, pero si vemos 12-24 voltios y el símbolo en continua, ya sabemos que se alimenta en corriente continua a 24 voltios. Puede alimentarse entre 12 y 24 voltios. Mucho ojo a esto porque nos lo cargamos si le metemos tensión alterna para alimentarlo. Recordad que va a ser, al ser un dispositivo de un sensor de tipo PNP, como ya vimos también en el canal, aquí habrá otra sugerencia, un sensor de tipo PNP o NPN, van a ser basados en tecnología de transistores electrónica y por tanto no pueden trabajar a corriente continua. Los hay que son mixtos, pero esos son mucho más caros. En principio lo normal será que sean en corriente continua, por eso es lo único que aquí no dice si es PNP, no nos habla de cómo conectarlo, si es de 3 o 4 o 5 hilos, pero esto lo marca fuera porque es muy importante. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, aquí vemos el sensor con su cable. Vemos que es de 3 hilos. Ya sabéis, azul, marrón y negro. Es decir, azul negativo, marrón positivo y la señal de salida que nos da el sensor negro. No sé cuántos metros de cable son. Aquí tenemos... Además también los fabricantes lo suele traer estañado. Nos viene con tuercas de plástico, tuercas metálicas que estamos viendo aquí. ¿A qué se debe esto? Pues porque es de cuerpo cilíndrico, todo roscado para, gracias a estas tuercas, en modo pasamuros, pues podemos dejarlo enrasado en una superficie típico de industria. Y creo que ya lo he visto todo. Hay un tornillo, un destornillador pequeñito. ¿Para qué será? Pues porque tendrá algún tipo de ajuste. Aquí lo vemos. Bueno, vamos a sacarlo. Ahí vemos todo lo que tiene fácilmente. Vamos a echarle un ojo al sensor. Aquí tenemos la cara sensora, el cuerpo es metálico, cilíndrico, no muy grande. Comentaros que a mayor suele ser el diámetro, mayor es la distancia de alcance de detección, ¿verdad? Entonces esto es pequeñito, no tendrá mucha... Aquí vemos bien el cable, los 3 hilos nos vienen estañados. En la manguera, en el cable no nos da ningún tipo de información. Ya hemos visto en este canal que otros sensores puede venir aquí algún tipo de información respecto a su funcionamiento. En este caso vemos que nos lo dice por aquí. Vamos a enfocar. Vemos la marca del fabricante y aquí vemos toda su información. Marca, código, esto es distancia de alcance, es decir, necesita estar a partir de 5 milímetros, es decir, muy cerca de su superficie, es cuando empieza a detectar. Fabricado en Alemania, Unión Europea, trabaja una alimentación de 12-24 voltios en continua, tiene un consumo de 200 miliamperios, tenerlo en cuenta a la hora de conectarlo a fuentes. Si tenemos muchos sensores colgados de una misma fuente de alimentación, podríamos superar la corriente que da esta fuente. Por tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Nos dice BN brown, marrón, positivo, BU blue, azul, negativo, y la salida es un contacto normalmente abierta en carga, que puede ser o negro o azul. Y nos dice que es de tipo PNP, es decir, salida positiva, como ya hemos visto arriba. Tenemos un piloto, imagino que habrá modelos con 2 pilotos, veis esta marca, en este caso este es el sencillo, tendrá un piloto para avisar de detección. Hay otros que tienen piloto para decir que está alimentado y además otro segundo piloto para decir que tiene detección. Y aquí vemos un tornillo de ajuste que suele ser para calibrar la detección de un capacitivo en función del material. Es decir, puede que sea más sensible a madera que a plástico o agua y entonces eso deberíamos ajustarlo con el tornillo.
Decir que es capacitivo, muy importante. A diferencia de los inductivos, detecta todo tipo de material. Realmente que lo sepáis, este es el gran sensor junto con las fotocélulas que se usan en industria. ¿A qué se debe? Pues porque cualquier material lo puedo detectar. La fotocélula, incluso se usan más las fotocélulas, deciros, en las fábricas, pero este se usa bastante sobre todo en temas de alimentación, o las fotocélulas pueden fallar en zonas de suciedad porque ya sabéis que los espejos dan reflejo, etcétera. Entonces, fotocélulas y capacitivos son los más usados en industria, porque pueden detectar todo tipo de materiales. Todo, ya os digo. Ahora cuando lo conectaréis veréis que detecta mi mano, va a detectar madera, va a detectar también metal, es decir, es el sensor por excelencia. Pues vamos a echar un ojo a la hoja de instrucciones antes de ponernos a conectarlo. Pues aquí tenemos la hoja de instrucciones. Por asuntos de ahorrar tiempo, aparecerá subrayado la referencia del que os estoy mostrando y todo lo que nos importa. Bueno, tenemos el de 18. ¿Qué quiere decir 18? Pues la métrica de su diámetro. Es algo muy importante. Veis que los hay más pequeños, medianos y grandes. Deciros, muy importante que conozcáis que todos estos tipos de sensores, a mayor es su diámetro, mayor es su distancia de alcance, su distancia de sensibilidad. Es decir, puede detectar el objeto a más distancia. Entonces tenemos uno de métrica 18, vamos a comprobarlo. Tenemos aquí nuestro sensor y efectivamente veis que, vamos a hacer zoom ahí abajo, la rayita está en 18. Por cierto, ¿sabéis medir? ¿Sabéis utilizar un calibre? ¿Sabéis medir en décima de milímetro? Pues si no, os sugiero este vídeo. Es mi vídeo más visto del canal. Me hace mucha gracia porque es un vídeo bastante malo en mi opinión. No aporta gran cosa. Fijaos que os lo estoy diciendo. Creo que es algo sencillo. Pues es el más visto. En cambio, vídeos que hago mucho mejor y en los que no hay información en YouTube, porque lo compruebo, que a lo mejor no, de cierto sensor no se ha hablado en detalle, y tiene menos visualizaciones. Es decir, así funciona YouTube, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues si tenemos uno de diámetro de 18 milímetros, aquí nos vendrán sus dimensiones para tenerlo en cuenta donde se vaya a montar. Aquí nos dan consejos de montaje, de cómo enrasarlo, de colocarlo, pues lo típico, no voy a andar mucho, no, que no pisemos el cable, que el cable no esté tenso, etcétera, no tiene muchas historias. Esta parte de aquí sí que es importante. Según como le llaman montaje nivelado, diría yo enrasado, ¿veis? Lo que os comentaba al principio, enrasado a través de muro, para eso tenemos las tuercas, y nos dice qué alcance tiene, es decir, la distancia de medición. El alcance nominal es SN. Si tenemos uno de métrica 18, pues medimos a 5 milímetros. Fijaos que el que es de métrica 30 más grande ya mide el doble, es decir, es capaz de detectar un objeto a 10 milímetros de distancia. Respecto al cableado conexionado, pues aquí veis lo siguiente que nos dice. El nuestro es un tipo PNP, ahí lo tenemos, símbolo detector de proximidad, marrón positivo, negro sería la salida que va a la carga, en este caso siempre representado por la bobina de un relé, obviamente relé de bobina de 24 voltios en continua, y el negativo sería al azul, es decir, marrón y azul, BN y BU sería la alimentación, y BK de un contacto normalmente abierto sería la salida. Esto ya lo hemos visto, cómo conectar, cómo instalar y conectar un sensor PNP. Aquí os pongo la sugerencia, no vamos a entrar más en ello, luego a continuación lo veremos montado. Vamos a ver qué cosa más nos comentan. Esto es muy importante, ajuste del punto de comunicación. Fijaos, nos ponen ahí una especie de, parece un cacahuete, ¿verdad? Ya os he comentado que un sensor capacitivo es capaz de detectar objetos de materiales muy distintos y muy diversos, pero claro, no va a funcionar igual. Entonces, por ello, tenemos un potenciómetro, un tornillo de ajuste para medir la sensibilidad. ¿Qué hay que hacer? Pues enfrentarle el objeto, ir moviendo con el tornillo y comprobar cuando el LED se enciende, es lo que nos están comentando aquí. Cuando el LED se enciende, lo explica ahora en la parte inferior, quiere decir que ha detectado el objeto. Alcance utilizable según el material a detectar. No va a funcionar igual de bien para todos los materiales. Fijaos qué importante la cantidad de materiales que nuestro sensor capacitivo es capaz de detectar. Poliestireno, plástico para entendernos, porcelana, vidrio, arena, sal, azúcar, teflón, vaselina, leche en polvo, agua
y otros que no está apareciendo. ¿Por qué dice estos materiales tan raros? Pues porque en industria de alimentación podemos trabajar con muchos tipos de materiales, perdonad, que un inductivo, por supuesto, nunca va a detectar porque solo detecta objetos metálicos. Deciros que trabaja muy bien el sensor capacitivo que estamos viendo en este vídeo, nuestro amigo capacitivo que anda por aquí, trabaja muy bien para detección de líquidos, por eso en nuestras prácticas de control de un depósito lo vamos a utilizar. El alcance logrado dependerá del sensor y el objeto conectado a tierra. Y bueno, aquí nos dice cómo funciona la luz. Como tenemos un sensor de salida de contacto normally open, NO, normalmente abierto, cuando detecte el objeto presente, se cerrará el contacto, dará salida y el piloto se encenderá. Cuando no hay un objeto, ante ausencia de objeto ausente, contacto permanece normalmente abierto y el piloto apagado, como es normal. Vamos a verlo montado. Pues aquí está nuestro montaje, como siempre, sencillo y directo, de acuerdo en que falta separar potencia de mando, falta por ejemplo una protección diferencial, pero es para que nos quepa aquí. Si tengo un sensor capacitivo, va a ser de tipo PNP, al igual que otros detectores de proximidad, y por tanto necesita alimentación a 24 voltios. ¿Qué vamos a necesitar siempre que abra en nuestro cuadro? Pues una fuente de alimentación. Aquí la tenemos. Nos está sacando 24 voltios en continua, positivo y negativo. Positivo cable rojo, negativo cable negro. Es decir, en este pequeño bornero de 2 bornas tengo positivo y negativo, que le estoy dando al cable marrón, que es positivo, y al cable azul, que es negativo. Es el cable de nuestro sensor. Ahí lo veis bien, ¿verdad? Y me ha detectado la mano. Bueno, y el tercer cable negro es la salida, que va a la 2 de un relé de 24 voltios. Sería suficiente con esto para ver cómo funciona, que yo acciono el relé. Para darle algo más de visualización, porque en otros vídeos he visto que no se ve bien este piloto verde o esta bandera mecánica naranja, que quiere decir que el contacto se ha cerrado. Este piloto LED indica que la bobina de 24 voltios en continua de este relé de tipo de base de zócalo o portarrelé se ha excitado, y si el contacto se ha cerrado, mecánicamente nos sale aquí una bandera naranja, fijaos. ¿Lo veis? Piloto de bobina excitada y bandera de color naranja de contacto cerrado. No detecta, pasa a no verse esa bandera o señalización mecánica de contacto cerrado. Entonces, nuestro receptor es de 230 voltios, esto ya lo vimos en un vídeo anterior, el de cómo adaptar señal de 24, señal de continua, a señal alterna. Este receptor es un piloto, aunque veáis este pulsador no está cableado como pulsador, sino como piloto LED. Este piloto no tiene que ver con el pulsador, ya eso se vio en un vídeo anterior, aquí tenemos la referencia de pulsadores y pilotos LED de carril, como este tipo. Tiene varios funcionamientos en uno, pero no tiene que ver uno con el otro. Es decir, ahora está cableado como si tuviéramos un piloto LED de 230. ¿Por qué de 230? Porque le estoy metiendo neutro de forma directa, ahí lo veis. Y este cable gris es... Uy, no tengo que poner ahí el dedo. Bueno, sí que hay tensión. Aunque de todas formas deciros siempre que miro desde arriba, desde el móvil, entonces me engaña. Yo aquí no estoy tocando el tornillo, sino estoy tocando el pulsador. Le estoy metiendo fase a través de ese cable gris que, fijaos, no va directo, sino que va a través del contacto normalmente abierto del relé industrial este que tenemos aquí. Cuando el sensor se active, la bobina se excita, cierra su contacto y entonces sí, esta fase se la paso a través de este segundo cable al receptor y ya estoy dando 230 voltios a este receptor. Si alguien se está liando, les sugiero que se vea esta lista de reproducción que sugiero aquí arriba a la derecha. Como siempre, en todos mis vídeos no están hechos al tuntún, tienen un recorrido, tienen un hilo, ¿no? Entonces, cuando siempre explico un vídeo es muy probable que necesites ver vídeos anteriores, porque explico todo en detalle y si empiezo a explicar ahora la fuente, el relé y todo, pues el vídeo se va a 30 minutos, aunque sea a gente que le gusta. Bueno, pues aquí tenemos el sensor, fijaos, está detectando mi mano. Impresionante, ¿verdad? Detecta, en este caso, carne humana, ¿no? Y ahí vemos objeto detectado, como comenté al principio, LED encendido, objeto no detectado, LED apagado. Es un contacto normalmente abierto. Cuando detecta un objeto, manda 24 voltios por el cable negro, excita la bobina y mi receptor, en este caso de 230 voltios en alterna, se activa. Bueno, vamos a ver diferentes objetos que es capaz de medir. Dijimos 5 milímetros. No está ajustado el potenciómetro.
Vamos a ver, por ejemplo, plástico. Fijaos, plástico. Ahí lo ha medido, piloto encendido. Es que no veo bien. Ahí, veis que no necesita que toque a cierta distancia, aunque habría que ajustar en función del material, detecta. Es capacitivo, detecta todo tipo de materiales, incluso metálico. Bueno, vamos a ver algo metálico, un carril DIN. Este lo detecta a más distancia, si os fijáis. Mirad el piloto, ahí estamos. Metálico. Plástico, metal, vamos a buscar, por ejemplo, azúcar. Nos decía el fabricante que podía detectar azúcar. Esto es azúcar, creo que ahí lo veis. A ver si no se me cae, porque mira a través del móvil. Aquí necesita casi tocarlo, acercarse, pero detecta azúcar. Vamos a ver, por ejemplo, también madera. La madera de un martillo, vamos a ver si la detecta. La detecta, ¿vale? Perfecto, vamos a probar agua. Voy a tener que hacer aquí un montaje un poco más especial, vamos, porque es la gracia que tiene este sensor, que para líquidos funciona muy bien, como dije anteriormente. A ver si consigo que salga. Fijaos que he puesto simplemente el sensor metido de una forma un poco cutre, no tengo nada que sea plano. Si tuviera un objeto de plástico rígido plano, le pondría las dos tuercas y quedaría perfectamente enrasado y recto. Voy a intentar grabar desde aquí mientras lleno agua, para que os fijéis que detecta el agua. Entonces se verá aquí el piloto de detección de objetos siendo líquido y por supuesto accionará el receptor, que en este caso es el piloto. ¿Tengo tensión? Sí, vamos a ello. Deciros que es de tipo industrial, tiene un IP alto, se puede poner agua. Vamos a ver qué tal queda, voy a apoyar aquí. Ojalá se vea bien. Ahí ha detectado el agua, ¿lo veis? Se ha encendido el piloto, está detectando agua, está encendiendo el objeto, ahí se ve. Pues me ha salido aquí medio en directo perfectamente, estoy súper contento. Fijaos que nos sirve como detector de nivel y funciona mucho mejor que los de tipo electromecánico de boya. Ahí se está yendo el agua por el agujero, cosas del directo, no pasa nada. Ahí está, midiendo el agua. Mucho mejor que sensor de boya de nivel de toda la vida de tipo electromecánico. Ahí lo estáis viendo desde arriba. Con esto me despido, que estoy montando aquí un pifostio, hablando claro. Ahí sería mi depósito. Ahí está, ahí abajo el sensor capacitivo midiendo el agua. Pues, y midiendo el agua y dando tensión, ¿veis? Sin ningún problema. Pues como siempre, creo que he explicado de forma muy detallada, desde el principio, desde entenderlo, su forma, hasta su conexionado y su funcionamiento real, el sensor capacitivo. Como siempre, chicos, saludos a todos, seguimos aprendiendo.